Este agosto tenía ganas de ver una buena película. Y así fue como me acordé que un momento de mi vida conocí a un estudiante de cine que lo único que hizo fue recomendarme ver esta obra, Stalker. Así que este video va para ti, después de tantos años te hice caso. Pero bueno, La Zona es una película soviética de ciencia ficción y de fantasía que fue dirigida por el compañero Andrei Tarkovsky, el cual se basó en el libro de Picnic Extraterrestre, pero en realidad no mucho, porque realmente el director solo tomó algunas cosas que él consideró esenciales para la narrativa, mientras que las otras desechó totalmente. Dentro de la película se nos presentan a 3 personajes que dirigen rumbo hacia la zona, el lugar donde nuestro protagonista les prometió llevarlos hacia donde sus más profundos deseos se van a hacer realidad. Y la trama es de lo más simple y clásico en todo el mundo cinematográfico, pues un grupo de personas se dirigen hacia un lado con un objetivo, mientras que cosas les suceden en el camino. Esto se ha hecho 1000 veces. El Señor de los Anillos, está Interestelar, está Mad Max, y estos son solo unos cuantos ejemplos modernos que tienen este mismo arquetipo de historia. Sin embargo, por más común que sea el arquetipo, la forma en la que Tarkovsky desarrolla la historia y a sus personajes es enigmática, es única y ciertamente le ganó reputación al director. Dentro de la película, los paisajes que se presentan son espectaculares, por decirlo menos. El director presenta escenas deslumbrantes llenas de simbolismo y de contrastes. En un comienzo te presenta a los personajes en una distópica ciudad, tras una era post-industrial en la que está todo gastado, todo es gris y constantemente está cubierto por una capa de neblina que ciertamente traspasa el inmaculado frío ruso hacia la audiencia. Pero de ahí entramos a La Zona, un inhóspito lugar verde, lleno de naturaleza, árboles y animales, que poco a poco va convirtiendo en ruinas, en edificios maltrechos, en cadáveres, en cloacas y en tanques destruidos que ciertamente desolan el lugar. Al mencionar el ambiente, se hace necesario señalar cómo es que hay constante tensión durante toda la película. Incluso se dieron momentos en los que yo estaba al borde del asiento pensando en que algo iba a pasar, que iba a aparecer un screamer, algo iba a salir gritando, que alguien se iba a morir. Pero esto no necesariamente sucedió. Asimismo, los elementos de fantasía, de lo desconocido y de lo mágico del mundo he expuesto de una forma muy tenue. Muy cuidadosamente el director te hace presente que en la zona hay sucesos inexplicables. Incluso autores como George R.R. Martin han hablado al respecto de la inclusión de lo fantástico y lo desconocido dentro de sus obras. Must contain magic, magic, sorcery, whatever you want to call it. But it has to be handled very, very carefully. I mean, it's like salt in a stew, you know, or you add a little salt, it makes your stew or whatever taste better. You add too much salt and that's all you can taste is the salt. Y en esto me quiero detener un momento, ya que Stalker manifiesta un mundo místico donde tanto la tensión y la fantasía no son explícitos. Los personajes no hablan de poderes como algo que den por hecho u obvio dentro de este plano, sino que es algo que intentan averiguar. Es algo de lo que no saben y entran a ciegas, es algo de lo que temer. Hay que además tomar en cuenta que para el tiempo en el que esto fue grabado no habían pantallas verdes, no había postproducción, no a los niveles que estamos acostumbrados y no podían darse lujos con el CGI para añadir a la narración. El director usa lo que tiene, acercamientos y mucho énfasis en no mostrarte las cosas a las que temer, simplemente usa recursos como los reflejos dentro de pozos, dentro de la luz, y esto es algo muy usado en películas de terror de bajo presupuesto incluso. El mejor ejemplo, el proyecto de la Bruja de Blair. Los 3 personajes incurren en conversaciones filosóficas y existenciales que están hechas para permanecer en tu memoria. Son diálogos densos que añaden a la trama principal y a los motivos de los personajes. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть. Además, no puedo hablar de esta película sin mencionar el tipo de final que tiene, pues es de esos que se quedan para la interpretación de la audiencia, tal cual como cuando se habla del final de Odisea al Espacio, 2001, de Inception. Y ese es el tema, es que el final de Stalker no solo queda a la interpretación, la trama deliberadamente no fue explicada por el director y ni siquiera responde a la pregunta esencial: ¿qué cosa es la zona? ¿A qué es lo que se refieren con el lugar en donde se cumplen todos los deseos? Y es dentro de esta interpretación en que, en mi opinión, pensar que esta película es el camino que una persona recorre para encontrar la felicidad. Pues por un lado tenemos lo que queremos, lo que nos hará feliz y aquella cosa por la cual tenemos que hacer sacrificio, o por lo menos eso creemos.
pero por otro lado está lo que realmente sentimos cuando conseguimos ese algo. Y la zona no es más que una representación de lograr lo que toda tu vida has deseado, para darte cuenta lo mezquino que puede ser el lograr lo que creías que querías. Darte cuenta que aquello no es necesariamente lo que te hace feliz. Pensar toda tu vida que serás feliz cuando te logres comprar esa casa que tanto querías, pero al obtenerla sabes que no era la casa, era el almuerzo que te daba tu mamá cuando eras niño. O que esa cosa que tanto querías y sacrificaste para llegar a donde estás era lo que te hacía feliz y no te dabas cuenta. Pero ya es demasiado tarde para recuperarlo. Literalmente es una de las frases que uno de los personajes usa. Sueñas con una cosa, pero obtienes otra. La trama recurrentemente gira en torno a los deseos del ser humano, y entiende que el desear ser millonario también conlleva inherentemente un egoísmo. El saber que tienes más dinero que el que está al lado tuyo. Quieres tener más que el otro, reírte del desgraciado y sentirte bien contigo mismo. Quizás no en una forma tan superficial, sino más con el subconsciente, sino que es más bien son aquellos deseos que ni tú sabes conscientemente que los tienes. Y por eso es por lo que un cuarto con la habilidad de conceder tus deseos más profundos es peligroso. Y los personajes lo ven como una maldición, más que una bendición. Es imposible para una persona el controlar su subconsciente. Podría darse que un hombre entre para querer recuperar a su hijo muerto, pero al salir del cuarto solo se encuentra con una cuenta bancaria llena. Y es por eso mismo que uno de los personajes se calma al pensar en cuán egoísta puede ser el conceder tus deseos más profundos. Y es porque entiende que en realidad un cuarto que concede tus deseos más profundos no supone ningún peligro para la humanidad. Pues, suponiendo que el ser humano es esencialmente egoísta, por lo menos a los ojos de este director, sabe que nadie en su subconsciente puede amar u odiar tanto al mundo como para querer cambiarlo drásticamente entrando a la sala. Que es mucho más probable que un villano que jure que quiere dominar al mundo entre a la sala, pero en realidad vaya a salir con un auto todoterreno. Y bueno, saliendo de este tema, es que también me gustó mucho ver cómo es que los personajes representan lo que son distintas perspectivas para entender la vida. O sea, para empezar, el Stalker es un hombre de fe que cree que hay cosas mucho más grandes y profundas a lo que realmente la concepción de un hombre puede llegar a entender. Mientras que el profesor es un hombre de ciencia, que cree en el método científico y se cierra en la verdad académica y lo demostrable. Y por otro lado, también tenemos al escritor, que representa todo lo que sería la filosofía, las artes y esa forma de comprender el mundo. Y aquello es lo que hace que las conversaciones sean tan entretenidas dentro de esta película. Es mucho lo que uno se puede quedar de esta película, tanto sacando de uno u otro lado. Es posible sacar un montón de temas, tan solo de los diálogos, tan solo de la imagen o tan solo de lo que sea que estés escuchando. Y es posible que ante una primera vez viendo esta película uno se distraiga de la trama y solo se concentre, como dije, en los diálogos. Y es por todas estas razones que en realidad me gustó harto esta película, pero en realidad no se la recomendaría a cualquier persona. O sea, la película es lenta, es larga y sus diálogos no son para nada ligeros, no es algo que puedes poner en la 11. Usa mucho el recurso visual para expresar, lo que conlleva a creer que en realidad no está pasando nada en momentos en los que uno genuinamente debería detenerse a apreciar lo que aparece en pantalla, porque tiene un significado. La película requiere tu atención constante, presenta diálogos y momentos en los cuales realmente estuve cerca de sacar el celular y tuve que forzarme a no hacerlo. O sea, uno no está acostumbrado a consumir contenido de tan lento disfrute. Si la vieras en TikTok el día de hoy, no te molestaría solamente si es que estuviera con Subway Surfers de fondo o con un capítulo de Family Guy y estuviera dividida en 24 partes. Y es que en realidad Tarkovsky tomó muchos riesgos creativos para lograr esta película, algo que actualmente no es muy común. O sea, no es necesario ir tan lejos para recordar situaciones como las de Christopher Nolan con Tenet o las de Zack Snyder con la Liga de la Justicia, donde los estudios restringieron la creatividad de los directores y se les obligó a tomar una ruta un poco más segura, o por lo menos tomada no por ellos, sino por ejecutivos. Y es algo que definitivamente contrasta con su visión y los obliga a ceder en la narración. Y es precisamente eso lo que nos sucede en The Stalker. O sea, puedes ver cómo es que nadie le dijo a Tarkovsky cómo hacer su trabajo. Y esto terminó concluyendo en una película larga que fue lenta, extremadamente preciosa y muy muy densa, con mucho contenido tanto visual, tanto de diálogos y tanto musical. O sea, la banda sonora es algo realmente excepcional.
Bueno, ya llegamos al final de este video, así que si es que te gustó te recomiendo darle me gusta, suscribirte y por favor compartirlo en tus redes sociales si es que crees que a alguien más le puede llegar a gustar. Incluso te invito a dejar un comentario, o sea, cualquier cosa me puede ayudar a mejorar en este momento. Si es que te gusta este tipo de formato de video, si es que no te gusta, si es que crees que debería agregarle algo, la verdad es que todo es recibido y yo siempre estoy dispuesto a mejorar. Adiós.